Todo lo que necesitas conocer para la vida se resume en dos cosas: saber quién es Dios y saber quién eres tú. Y si tienes claras estas dos cosas, vas por el camino correcto. Pero si estos conceptos están equivocados, tu vida va a ir por un camino errado. El libro de Génesis nos aclara estas dos cosas. Dice que Dios es el creador. Dios es el dueño de todo. Dios llena la vida con todo lo bueno. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo distinto, diferente al resto de la creación. Dios hizo al hombre para que viva en comunión con Dios. Sin embargo, la Biblia, Génesis, dice que el hombre se rebeló contra Dios. Y que ha caído en pecado. La Biblia dice que el pecado ha llegado a dominar y a controlar la vida del hombre de tal manera que hay resultados y consecuencias terribles, no solo en la propia vida del ser humano, sino en la creación misma. Y prácticamente el hombre corrompe todo lo que toca. Génesis enseña este fundamento de fe. Estamos hablando en esta serie de sermones, fundamentos. Bueno, un fundamento es: Dios es el centro de todo. Sin embargo, el mundo enseña lo contrario. Yo soy el centro de mi universo. Y estos dos puntos de vista, estas dos perspectivas de la vida, prevalecen hasta hoy. Sigue siendo verdad que Dios es el único Dios y es el centro de nuestro universo. Pero también sigue siendo verdad que en su rebeldía el hombre es su propio Dios. Y el yo es el que ocupa el trono de nuestro corazón. Volviendo al Génesis, en el mensaje de hoy nos corresponde, vamos a cubrir Génesis capítulo 6 y el capítulo 7. Génesis 6, leamos por favor hasta el versículo 4 y ahí nos vamos a detener para hacer algunos comentarios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Detengámonos aquí. Definitivamente que hay muchas preguntas que surgen cuando leemos el Génesis, para las cuales no tenemos todas las respuestas. Y en estos pasajes que acabamos de leer, en estos versículos, hay una cuestión de interpretación en la que no todos los que estudiamos la Biblia vemos o interpretamos de la misma manera. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera llamar la atención sobre el versículo 1. Estamos viendo aquí cómo era el mundo en los días de Noé. ¿Cómo era el mundo? El versículo 1 dice que se multiplicaron los hombres. Dice el 1, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Hubo una explosión demográfica. Pónganse a pensar. Adán vive ¿cuántos años? 930 años. El hombre más longevo de la historia bíblica es Matusalén. Él vivió 969 años. Les hice el comentario que el escritor judío de la época de Jesucristo, Flavio Josefo, escribe que Adán pudo haber llegado a tener 56 hijos, varones y mujeres. Imagínense ustedes a estos hombres que podían ver y sentarse a comer con varias generaciones de sus descendientes. No solo bisnietos, tataranietos, sino más allá, 3, 4, 5, 6 generaciones se veían, convivían. Hubo una explosión demográfica. ¿Cómo es esto posible? Que los hombres vivan tanto y por ende no hay enfermedades. Y es que necesitamos interpretar y situarnos mentalmente en el contexto del pasaje bíblico. La imagen que tienes en tu mente del mundo, el planeta Tierra, no es la misma imagen de Génesis. El aire que respiramos, todo el medio ambiente es completamente distinto de lo que conocemos hoy en día. Imagínense cómo pudo haber sido el jardín del Edén. Una belleza perfecta. Imagínense esos ríos de agua cristalina. Observen los colores de la vegetación. Una hermosura, una belleza perfecta. ¿De qué estatura eran Adán y Eva? ¿De qué estatura eran sus descendientes? Se dice que nuestras células se regeneran en nuestra vida por lo menos 50 veces. Pero llega un momento en que dejamos de regenerar nuestras células. Se envejecen y morimos. Pero piensen en estos primeros humanos. No había enfermedades. Estas vinieron a aparecer eventualmente. Hay una explosión demográfica, dice Génesis. Y que viendo
los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre sí las que quisieron, y de estos, dice, nacieron gigantes. Ahora, no quiero detenerme en este tema de los gigantes. La Biblia habla bastante sobre hombres de gran estatura. Por ejemplo, en los días de Josué, cuando mandaron a explorar la tierra, recuerdan que regresaron hablando bellezas de la productividad de ese terreno. En verdad fluye leche y miel, pero quedaron aterrados cuando se encontraron con gigantes. Y hasta quizás usaron una expresión, una hipérbole, para exagerar. A la par de ellos éramos como langostas. Sus ciudades tenían murallas que llegaban al cielo. La Biblia habla de gigantes. Inclusive habla de la raza de Anac. Habla de un rey que mató David, que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, y de que su cama la describe, da las medidas, era de 4 metros y era de hierro. El mismo David mató al gigante Goliat. ¿Ya lo olvidamos? Ahora, el punto aquí es este. Miren, hay 2 interpretaciones de quiénes eran estos gigantes y esta raza híbrida, esta mezcla. ¿Quiénes eran? Bueno, hay quienes dicen que eran ángeles caídos, demonios, que se posesionaron en cuerpos humanos y procrearon. Y de ellos resultó esta raza. Mitad humanos y mitad demonios. Eso es una interpretación. Inclusive, en la mitología griega se habla de los titanes. Ahora, pero recuerden, vamos a aplicar una regla de interpretación bíblica que dice así. En la hermenéutica hay reglas de interpretación. Una de ellas dice: la Biblia es su propio intérprete. ¿Sí o no? La Biblia es su propio intérprete. ¿Y cómo se aplica esta regla? Se aplica así: un pasaje bíblico oscuro se ilumina con otro que hable de lo mismo y que esté más claro. Miren, Jesucristo dice que los ángeles no tienen sexo, no son hombre ni mujer. En el reino de los cielos los hombres no se casan, pues son como los ángeles, dice Jesucristo. Los ángeles no tienen un cuerpo humano, son espíritus. No tienen un órgano sexual, no tienen un aparato reproductivo. ¿Cómo van a procrear? ¿Cómo van a engendrar? Por lo tanto, la otra interpretación, y es la que considero más consecuente con la Biblia, es: los hijos de Dios son los descendientes de la línea de Set. Recuerden que cuando Caín mata a Abel, Caín queda corrompido completamente por la maldad y él se aleja. Y el capítulo 4 de Génesis describe el desarrollo tremendo de los descendientes de Caín: constructores de ciudades, ingenieros, artistas, pero lejos de Dios. Esos son los descendientes espirituales de Satanás. Pero dice Génesis que nace Set. Génesis 5. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. La línea de los hijos de Dios viene por Set.
Y estos son los hijos de Dios que se mezclan con las hijas de la línea de Caín. Ahora, el texto bíblico describe cuál es la situación, pero quiero que vean algo. La maldad está galopando, la maldad está creciendo y llega hasta el punto que los descendientes de Set, los que invocan el nombre de Dios, caen también en el pecado, mezclándose con los descendientes de Caín. Entonces la profecía de la salvación del mundo por medio de la línea de Set está en peligro, porque todos los hijos de Dios se están corrompiendo. Eso es lo que presenta el texto bíblico. Hasta tal extremo llega la maldad del pecado que los hijos de Dios están cayendo en esta mezcla de matrimonios con la raza de Caín. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, dice la Escritura. Ahora, luego sigue diciendo, vamos a leer por favor versículo 5 y saltamos al versículo 11. Otro dato de la descripción de cómo está el mundo en los días de Noé. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y luego el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Miren, en 2 versículos, Génesis describe la condición espiritual del mundo en los días de Noé. Y dos palabras registra. 2 palabras son suficientes para decir cómo era la gente en los días de Noé. La primera palabra que menciona allí es que ellos vivían en violencia. Violencia. Había una injusticia extrema. Había cero respeto por la vida de otra persona. La tierra estaba llena de violencia. El odio, la maldad imperaban. Y la otra palabra es corrupción. Estaban corrompidos. Ellos vivían en su propio mundo, lejos completamente de Dios. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La versión Biblia, Palabra de Dios para Todos, traduce así: todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Piensen en esto. Se acostaban con pensamientos de maldad, se levantaban con pensamientos de maldad. Cada minuto, cada día, todo lo que había en su corazón era la maldad. La primera línea de defensa, nos dice la Biblia, en nuestra guerra espiritual es la mente. Esa es la fortaleza que tenemos que defender, porque quien controla nuestra mente, controla nuestra vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios. Y también dice en otro proverbio: hijo mío, dame tu corazón. Ahora, Jesucristo dice que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios. Todo pecado nace del corazón.
Entonces la sociedad en los días de Noé solo pensaban en lo malo. Había nublado el pecado su entendimiento espiritual, su discernimiento. Les había bloqueado toda comprensión y toda conciencia de lo que era malo. Lean conmigo, por favor, Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios vio que la tierra estaba arruinada, porque todo ser humano vivía una vida corrupta. Esa era la condición de la gente en la época de Noé. El panorama de la humanidad en los días de Noé es descrito entonces con estas dos palabras: maldad y violencia. Maldad y violencia que procedían de un corazón que solo pensaba en lo malo. El mundo estaba entregado por completo al pecado. Vivían sumergidos en el pecado. Fíjense, Mateo, sin perder el texto que tenemos en Génesis, acompáñenme a leer Mateo 24, versículos 38 y 39. Mateo 24, 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38 y 39. Miren, Jesucristo dice que la gente en los días de Noé, en su agenda diaria y en sus planes, no existía para nada Dios. Y que todo lo que ellos pensaban era simplemente en la diversión, en la fiesta, en los placeres, en vivir en el pecado. Eso es lo que dice Jesucristo. Noé estaba predicando, hablaba de un diluvio, pero esa voz de Noé era un eco muy lejano, imperceptible para sus oídos, porque el ruido en que vivían, en su vida de placeres, les impedía escuchar. Estaban ensimismados y estaban enfocados simplemente en los placeres. El concepto de la vida para el mundo es: yo soy el centro de mi universo, no Dios. El concepto y un fundamento de nuestra fe es: Dios es el único Dios, Dios es el centro de todo. Ahora, Noé y el diluvio. Pregunto, ¿mito o realidad? Veamos lo que nos dice Génesis y también otros autores bíblicos al respecto. Génesis 6:9, lean conmigo por favor. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noten cómo describe en este solo versículo el carácter de este hombre.
lo describe como justo. Al hablar de justo, estaba hablando de sus acciones. Era un hombre honesto, transparente, un hombre recto en su caminar. Era un hombre fiel a Dios, era íntegro, caminaba con Dios. Hebreos 11, versículo 7, dice que por la fe Noé con temor construyó el arca, porque fue advertido y creyó de cosas que aún no se veían. Así dice Hebreos 11, 7. Cosas que aún no se veían. Dios le dice: Noé, el mundo está corrupto. Voy a terminar, voy a juzgar al mundo entero. Y la manera en que lo voy a hacer es que va a caer lluvia, va a haber inundaciones y todo ser vivo va a morir ahogado. Y la manera en que te vas a salvar es construyendo un barco. ¿Y qué hizo Noé? Dice que con temor, dice Hebreos 11:7, con temor preparó el arca, porque creyó a Dios acerca de cosas que no se veían. Y lo que entendemos aquí es que la fe de Noé entró en acción. Aquí vemos dos cosas: fe y acción. Fe es creerle a Dios, pero la fe se demuestra con obras. Y Noé demostró con hechos su fe en Dios. Noé es un hombre destacado, porque en un mundo perverso, maligno, todos entregados al pecado, todos, no había nadie que se librara. El mundo por completo. Y aquí vemos un corazón que brilla en la oscuridad, brilla con la fe en el Dios verdadero. Uno que no sigue la corriente de este mundo, uno que se mantiene íntegro en su caminar con Dios, a pesar del gran poder de atracción que tiene el pecado. No se contaminó. Noé creyó a Dios, dice Hebreos. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, menciona también a Noé. Noten esto, les hice la pregunta: Noé y el diluvio, ¿mito o realidad? Vemos que Génesis, Moisés escribe Génesis, él incluye el relato de Noé, la historia de Noé y el diluvio como un hecho verídico. Jesucristo lo menciona, Hebreos lo menciona, y aquí vemos segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5, dice: ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Noé, pregonero de justicia, dice la versión Reina Valera, ¿verdad? Predicó una vida de rectitud. Ahora, cuando Dios dice: he decidido ponerle fin al hombre, serán sus días 120 años. Ahora, la interpretación allí es no de que Dios dice hasta 120 años van a vivir, esa va a ser lo máximo de la vida del ser humano, sino que también probablemente, y la frase se refiere a que Dios dice: dentro de 120 años voy a destruir a todo ser humano. Y Noé entonces empieza a preparar el arca.
y le toma tantos años preparar el arca. Miren, cuando nosotros leemos la Biblia y estas historias, algunas veces somos tan superficiales y quedamos solo en los márgenes y no nos sumergimos en las profundidades de lo que dice el texto bíblico. Lo pasamos así a la ligera. Construir un barco con las dimensiones que Dios le da, porque Dios le asigna y le especifica, ¿verdad? Allí en Génesis le dice, en el capítulo 6, le dice de qué medidas y todo, cómo lo va a hacer. Imagínense esa monumental tarea de construir semejante barco, que podría tener como unos 300 metros de largo. La tarea de recoger parejas de animales, de aves, de animales terrestres. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo era un día ordinario en la vida de Noé? ¿Cómo hizo para alimentarse mientras estaba dedicado a la empresa de construir semejante barco? No recibió patrocinio, ni nadie le ayudó para los materiales. ¿Cómo hizo Noé? Y 100 años de trabajo de construcción, pasan 100 años, porque dice la Escritura que Noé tenía 500 años cuando Dios le dice: voy a enviar un diluvio, te vas a salvar tú, construye un arca. Y en el año 600 de la vida de Noé, dice la Escritura, y menciona el día, empezó el diluvio. Imagínense, 100 años trabajando Noé en el proyecto que Dios le dio. De cosas que aún no se veían, porque todos los intérpretes bíblicos dicen que hasta la fecha la tierra no había sufrido ningún cambio climatológico, por lo tanto no había aguaceros, y que la tierra era regada por un vapor que subía. Y en medio de la montaña o en medio del desierto, donde sea que viviera o estuviese Noé, construye este barco. Y todo el mundo comienza a burlarse. Y todo el mundo comienza a oponerse. Pero Noé se mantiene firme en la orden que Dios le dio. Ezequiel, el profeta Ezequiel menciona a Noé. Les invito a abrir en Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 12 al 14. Fíjense, desde el versículo 12 de Ezequiel 14 hasta el versículo 20, va a mencionar a Noé 4 veces. Ezequiel fue un profeta del tiempo de el exilio, un profeta exílico. Dice así, Ezequiel capítulo 14, versículo 12. El Señor se dirigió a mí y me dijo: si un país peca contra mí y me es infiel, yo levantaré la mano para castigarlo y le quitaré sus provisiones de alimento. Enviaré hambre sobre él y haré que mueran hombres y animales. Y si en ese país vivieran Noé, Daniel y Job, solo ellos 3 se salvarían por ser justos. Yo, el Señor, lo afirmo.
la misma sentencia, las mismas palabras que acabamos de leer en este versículo 14, son mencionadas en el 16, en el 18 y en el versículo 20. Ezequiel entonces dice que Noé, la historia de Noé y del diluvio, no era un mito ni una leyenda, sino que fue un personaje tan real como lo fue Daniel y Job. Nosotros no podemos creer que una parte de la Biblia es verdad y otra parte no es verdad. Dentro de el tema que estamos estudiando en la clase de los adultos los domingos es la autoridad de la Biblia. Y uno de los puntos que hemos establecido es que no hay error en la Biblia. No hay error, no contiene error, ni conduce al error. Porque ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Y todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la historia de Noé y del diluvio es la verdad, aunque no tengamos muchas explicaciones o respuestas para preguntas que pueden surgir. En este pasaje, volviendo a Génesis capítulo 6, en este pasaje bíblico, Dios es revelado. Estamos hablando de fundamentos de la fe y estamos estableciendo fundamentos de nuestra fe. ¿Cómo se revela Dios aquí en Génesis 6 en la historia de Noé y del diluvio? ¿Cómo se revela? Recordemos que Dios se fue revelando poco a poco, paulatinamente, al hombre. ¿Cómo vemos a Dios aquí? Dios conoce la tristeza. Dios conoce la tristeza. La tristeza, dice la Biblia que Dios se arrepintió y le dolió haber hecho al hombre. Dios experimenta este dolor, pero no es que, porque esta es otra de las preguntas que ha surgido en este texto donde se traduce, y se arrepintió Dios. ¿Dónde es que está ahí el texto donde dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre? Capítulo 6. A ver. 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, algunos dicen, entonces, ¿se arrepiente Dios o no? ¿Y qué significa el arrepentimiento de Dios? Definitivamente que nosotros nos arrepentimos, y la palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, tiene que ver con una corrección. Uno dice, me equivoqué y quiero rectificar. Todo lo que Dios hizo es perfecto y Dios no ha cometido ningún error. Aquí el texto lo que está expresando es, Dios conoce la tristeza de ver, Dios se duele de ver el hombre en pecado, su creación especial. La Biblia dice que nosotros entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista, se entristece cuando ve que hombres y mujeres de Dios andamos en el pecado. Apagamos al Espíritu Santo, dice la Escritura. No apaguéis al Espíritu por nuestra rebeldía. Apagamos, detenemos la influencia, porque recordemos que Él quiere que rindamos nuestro corazón y que voluntariamente nos entreguemos a Él. Dios conoce la tristeza, le dolió haber hecho al hombre. Pero también aquí, en Génesis, en la historia de Noé y del diluvio, Dios se revela como un Dios justo. ¿Recuerdan ustedes que Matusalén significa cuando muera, vendrá? Y ya hemos explicado que el nombre Matusalén es un nombre profético,
Porque en el mismo año en que muere Matusalén es que vino el diluvio. Miren, Matusalén vive 969 años. Todo un tiempo largo para darle al hombre oportunidad de arrepentirse. Y luego entonces viene Dios y le advierte a Noé del diluvio. Pero entonces todavía le da más tiempo para que se arrepienta el hombre. Dios ve. El pasaje bíblico dice que Dios ve, que Dios evalúa. Dios no actúa en un acto o en un instante de ira, de cólera incontrolable. Ese no es Dios. Dios ve la condición del hombre de rebeldía, en pecado, en violencia, en corrupción, pero no castiga inmediatamente. Y Dios envía profetas, Dios llama al arrepentimiento, Dios da oportunidad una y otra vez. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios paciente. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20, Pedro está hablando allí en Primera de Pedro 3 sobre la segunda venida de Cristo y que algunos dicen nada va a ocurrir porque todo permanece igual desde la creación. No es cierto. Y entonces aquí en Primera de Pedro 3:20 dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios mientras se construía el arca, en la cual 8 personas se salvaron. La paciencia de Dios. Aquí Dios se revela como un Dios paciente, un Dios que conoce la tristeza, se duele en su corazón de ver la rebeldía. Es un Dios justo, que no actúa en un arranque de ira, sino que Él evalúa y toma decisión. Es un Dios paciente, pero también algo que no debemos pasar por alto. Otra cualidad como Dios se revela en este texto es un Dios que juzga terriblemente. El juicio de Dios es terrible. Imagínense ustedes, la gente cuando empieza a llover, dice la escritura que llovió ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Comenzó a llover, imagínense, 40 días y 40 noches. Una de las preguntas que hacen quizás los incrédulos es, ¿de dónde salió tanta agua para cubrir los montes tan altos? La Biblia dice que los montes fueron cubiertos y que cuando el arca de Noé se posó y el agua drenó y se secó y pudo salir, dice que quedó encallada sobre el monte Ararat y que queda por alguna parte de lo que es la actual Turquía. Tanta agua. Y desató y abrió las ventanas de los cielos y comenzó a llover sin parar. Y empezaron a haber inundaciones. Y entonces fue que la gente empezó a clamar a Dios. Pero ya era demasiado tarde. Noé y sus hijos habían entrado en el arca y Dios había cerrado la puerta, dice la escritura. Todos murieron, hasta los niños, los bebés. Todos murieron, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, todos murieron, dice la Biblia. Miren, algunas veces el mundo tiene la idea de Dios como un abuelo bonachón, complaciente, que pasa por alto todo lo que los nietos y los hijos podrán hacer, pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios justo, pero también justiciero. Es un Dios que tiene perfectamente balanceado su bondad y su justicia. No es más justo
o menos severo, perfecto es Dios en sus caminos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Biblia. Cuán terrible es caer en el juicio de Dios. Si no perdonó a los que pecaron, dice a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en prisiones de oscuridad eterna y están reservados para el día del juicio. Hay cosas que no entendemos porque la Biblia dice que ángeles que desobedecieron a Dios, algunos son tan malos y tan perversos que no andan sueltos. Están encerrados en prisiones. ¿No recuerdan, por ejemplo, aquel endemoniado, el endemoniado de Gadara, cuando la legión de demonios le rogaron y le dijeron: no nos envíes al infierno? Y le pidieron permiso para entrar en el hato de cerdos. No conocemos todo lo concerniente al mundo de los ángeles, pero pareciera que hay ángeles que son demonios tan perversos que están en prisiones de oscuridad esperando el juicio. Pero Dios es un Dios terrible a la hora del juicio. Dejó en cenizas Sodoma y Gomorra, ciudad entregada a la inmoralidad sexual. Dios no perdona a la hora del juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y a nosotros se nos olvida cuán terrible es el juicio de Dios. Y preferimos entonces hablar del amor y la misericordia y la compasión. Algunos confunden todo esto, exageran, pero Dios es un Dios de juicio. Las lecciones para nosotros son estas. Miren, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. El Dios que se duele, que se entristece, el Dios que sufre por la rebeldía del hombre. Ese sigue siendo el mismo Dios justo, que no actúa en un arranque de ira, pesa, evalúa nuestras acciones y decide. Es un Dios paciente. Él sigue esperando. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él. Ese es el Dios, un Dios misericordioso, pero es un Dios terrible a la hora del juicio. ¿Cómo debemos vivir? La Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo hombre, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los malos deseos, vivamos en este siglo santa, sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es como debemos vivir. ¿Estás en el arca? Miren, hay dos puntos de vista sobre esto del arca. Miren, el arca es Cristo Jesús. Porque si alguno está en Cristo, está salvo. Fuera de Cristo, estamos perdidos. Quien murió en la cruz para salvarnos es Cristo únicamente. Su sangre nos salva. Ahora, todos los que son salvos por Cristo Jesús están en la iglesia, su pueblo. La iglesia nos salva porque Cristo es el que murió únicamente, pero los salvos forman parte de la iglesia y la iglesia es parte del plan de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pablo dice que Cristo derramó su sangre por la iglesia y dice que Él va a venir a llevar a su iglesia. Debemos tener claro eso. El Señor viene y viene pronto. Fe es el árbol. Obediencia es el fruto. Fe
nos habla de confianza. Obediencia nos habla de acción. Dios rechaza el pecado. Dios no es un Dios que hagan lo que les dé la gana. Dios es un Dios que juzga y castiga. La salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, somos salvos. Yo soy la puerta, dijo Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, nuestro Salvador.